Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ya en los últimos videos para concluir lo que es el curso de biología, vamos a ver lo que es el tema número 25 que tiene que ver cómo la biotecnología ha mejorado la salud de los humanos, ¿no? El tema en sí es biotecnología y sus usos en la medicina. Como actividad introductoria van a tratar de contestar estas dos preguntas en su portafolio. La primera es cómo la biotecnología ha ayudado a mejorar la salud de las personas y si conocen algunos de estos ejemplos. Acuérdense que pueden poner pausa al video, contestar las preguntas y posteriormente ver lo que es la clase. El objetivo del uso de la biotecnología básicamente es prevenir las enfermedades antes de que se manifiestan, pero obviamente muchas de estas enfermedades se han presentado y pues lo que queda es tratar de curarlas de alguna manera, o sea, a futuro eso es lo que pretende la biotecnología, poder determinar qué enfermedad estamos propensos a tener y pues curarla o prevenirla antes de que eso suceda, ¿no? Pero bueno, todavía estamos desarrollando esas tecnologías y bueno, pues vamos avanzando. Ahora muy bien, la biotecnología en la medicina básicamente tiene cuatro grandes rubros. El primero es el desarrollo de fármacos, es decir, de medicamentos para poder combatir ciertas enfermedades. La segunda es la terapia celular o ingeniería de tejidos, que nos sirve para suplantar tejidos que hemos perdido o pedazos de músculo o hueso que hemos perdido durante un accidente o hemos nacido sin ellos. La terapia génica, que básicamente es modificación genética, y la elaboración de vacunas para prevenir enfermedades, pues como en este caso el coronavirus, ¿no? Bueno, y todo esto se ha dado gracias al que el hombre ha logrado aprender bien a lo que es el material genético, el ADN y el ARN, y también ha aprendido a manipularlo, a la manipulación genética. Entonces tiene herramientas de biología molecular, de genética, y pues todo eso ha ayudado a que se ha desarrollado esta ciencia. Ahora muy bien, vamos a empezar con lo que es la ingeniería en tejidos. La ingeniería en tejidos básicamente, pues como su nombre lo dice, se trata de crear tejidos y células en vivo. Si por ejemplo hay personas que han perdido, no sé, un pedazo de piel por algún accidente, bueno, pues se puede desarrollar a partir de una célula madre lo que es la parte de la piel y posteriormente injertarlo, o también pueden ser algunos órganos. Eh, Básicamente la ingeniería de tejidos es la combinación de estructuras, células y moléculas que son activadas biológicamente con tejidos funcionales, o sea, van a tomar parte de los tejidos que funcionan y gracias a esto vamos a poder elaborar unos nuevos. Se utilizan tres cosas, lo que es el componente celular, el soporte del material donde va a crecer y los aditivos activos que básicamente podrían ser biomoléculas. Todo esto se combina y posteriormente se utiliza en el paciente enfermo para poder regenerar lo que es el tejido. ¿Cómo se hace? Bueno, básicamente del paciente se va a tomar una biopsia. Una biopsia es un pedazo del músculo, de la carne o del tejido que se pretenda transformar de la célula somática, ¿sí? Y esta se va a manejar in vitro, se va a modificar junto a un óvulo enucleado, que quiere decir una célula que no tiene núcleo. Se va a hacer lo que es la transferencia del material genético y todo esto se va a modificar. Acuérdense que son células madre. Las células madres son aquellas que se pueden transformar en cualquier célula que quieran, ¿no? Porque son las células que se forman cuando hay una fecundación y estas se empiezan a dividir en la parte de la fase embrionaria y bueno, después de cierto tiempo ya empiezan a pertenecer a cierta parte, a cierto tipo de tejido, pero antes se les conoce como células madres. Bueno, y estas células madres se pueden transformar en neuronas, en células del hígado, de los riñones, del corazón, del páncreas y pues la célula de la sangre, ¿no? Las células hematopoyéticas. Entonces pueden ayudar a cualquier tipo de cáncer o cualquier tipo de enfermedad que se presente. Ahora bien, aquí vemos una imagen, ¿no? Vemos una imagen de una oreja en donde pues también se puede desarrollar este tipo de cosas, ¿no? Se puede regenerar a partir de células madres lo que es
un tejido, que en este caso pues es el cartílago y es la oreja, y también algunas otras cosas. Por ejemplo, aquí nos dice que implante de órganos, arterias, piel, cartílago, recreación de tejidos completos como el corazón, pulmón e hígado, y uso de tejido funcional para ayudar a seleccionar medicamentos. Si nos ponemos a pensar, cuando realmente esta técnica esté bien desarrollada, pues a lo mejor la cuestión de los implantes, ¿no? Y de la donación de órganos, más bien la donación de órganos, pues a lo mejor ya pasaría a segundo término. Porque pues ahorita, por ejemplo, si hay alguna persona que está enferma y necesita una donación de órgano, pues tiene que pertenecer o enlistarse, ¿no? Y esas listas luego son interminables, y de aquí que le toque a la persona la donación de órgano, pues a lo mejor ya falleció, ¿no? Pero esto pues nos está dando una alternativa para poder salir de eso, ¿no? Acuérdese que para que haya una donación de órganos, pues es necesario que la persona que fallezca sea compatible con la persona que está enferma, y aparte pues que tenga ileso el cuerpo, y pues que también quiera donar sus órganos, ¿no? Porque pues a veces pasa que si por ejemplo es un niño, los papás no quieren hacer donación de órganos, aunque pues se les explica que pues gracias a la donación, pero pues ya como los padres se sienten tan abrumados por la pérdida del hijo, pues realmente creo que eso es lo que menos piensan, ¿no? Bueno, la otra técnica o para otra cosa que se utiliza la biotecnología es para el desarrollo de medicinas. Las medicinas básicamente son sustancias creadas en laboratorio, y estas pueden ser proteínas recombinantes, anticuerpos monoclonales, vectores de transporte de material genético, fragmentos de anticuerpos, ácidos nucleicos modificados, vacunas, etcétera, ¿no? Y la diferencia entre los medicamentos químicos y biotecnológicos es la siguiente. Por ejemplo, los medicamentos químicos son fabricados a través de síntesis química utilizando herramientas de química. La estructura es definida y fácil de caracterizar. El proceso de fabricación es estable y es controlado, y usualmente se ingieren por vía oral. En el caso de los medicamentos biotecnológicos, bueno, es fabricada a través de las células vivas, o sea, se utilizan las células para poderlo realizar. Su estructura es heterogénea, compleja de caracterizar. Existe una mezcla de moléculas afines. Al ser generado por organismos vivos, el medicamento el medicamento resultante dependerá de los diferentes efectos que pueda provocar, algún parámetro de cultivo, capa o tecnología utilizada en su elaboración. Generalmente son de aplicación intravenosa, subcutánea o intramuscular. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que son inyectados. Un 20% de los medicamentos que tenemos en el mercado tienen origen en la biotecnología. Gracias a esta biotecnología, más de 350 millones de personas en el mundo se han beneficiado con tratamientos médicos. Además, actualmente hay más de 1500 moléculas con origen de biotecnología que están en fase de ensayo, que podrían ayudarnos a poder curar enfermedades en el futuro. Otra de las herramientas, otra de las cosas que realiza la biotecnología de la medicina es la terapia génica. La terapia génica es una técnica experimental para tratar enfermedades mediante la alteración del material genético del paciente. Con mucha frecuencia, la terapia génica consiste en la introducción de una copia sana de un gen defectuoso en las células del paciente. O sea, básicamente se va a inyectar lo que es material genético a lo que es la célula del paciente para poder tratar de componer la falla que existe adentro de esta célula. La terapia génica es una forma experimental de tratamiento que utiliza la transferencia de genes a la célula de un paciente para curar una enfermedad. La idea es modificar la información genética de la célula del paciente que es responsable de la enfermedad, para que esa célula recupere su normalidad. La transferencia del material genético se suele realizar mediante uso de vectores virales, o sea, se usa un virus que utiliza sus capacidades biológicas propias para entrar a la célula y depositar el material genético. Tanto las enfermedades genéticas hereditarias como los trastornos de inmunodeficiencias primarias, donde la terapia génica ha sido capaz de corregir la presentación en las enfermedades de estos pacientes, y o el cáncer, donde la terapia génica aún está en fase experimental. Y bueno, la última básicamente son las vacunas. Pero pues, ¿qué es una vacuna? Bueno, según la OMS, dice que una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando para ello la producción de anticuerpos.
Para entender esta definición debemos hablar entonces de qué es el sistema inmune. El sistema inmune o inmunitario tiene la función clara de en nuestro organismo de defendernos frente a las posibles amenazas tanto internas como externas. Entonces, el sistema inmunitario de todos los seres humanos tenemos un sistema inmunitario, y este es el encargado de que si veo un cuerpo extraño, y estamos hablando de cuerpo extraño a un virus, a una bacteria, a un protozoario, a un hongo, a cualquier cosa que nos pueda hacer daño, estos se activan para poder defendernos y para poder evitar alguna enfermedad. Entonces, básicamente una vacuna es un material que no está activo, digámoslo así, que va a hacer que se vuelva estos anticuerpos, digamos, poderosos, o van a desarrollar la defensa para atacar esta enfermedad en dado caso que se llegue a presentar, pero ya en su forma original, ya en su forma en vivo. Entonces es como una especie de ensayo para cuando realmente pues tengamos la enfermedad. Lo que va a desarrollar la vacuna son los anticuerpos para prevenir lo que es una enfermedad. Y bueno, básicamente su función es generar una respuesta inmune controlada con la finalidad de generar esta memoria, facilitando que tras una posterior infección la respuesta sea mucho más efectiva, evitando padecer los síntomas propios de la enfermedad. Cualquier vacuna contiene como elemento principal el microorganismo o parte del microorganismo contra el que queremos inmunizarnos. Junto con el propio agente antigénico tenemos los coadyuvantes, sustancias que ayudan a nuestro sistema inmune a que reaccione mejor frente a este patógeno. Muy bien, entonces existen tres tipos de vacuna: la viva atenuada, la inactiva y la conjugada. La atenuada es la que nos va a dar una infección sin síntoma, nos va a debilitar, son debilitadas. Se selecciona primero el virus, se desarrolla en cultivos de células, se extrae una cepa debilitada, se inyecta en vivo, pero pues está debilitada, y entonces obtenemos lo que es una respuesta inmunológica, y los efectos secundarios son muy pocos. Y bueno, básicamente este tipo de vacunas son las que se presentan en las enfermedades de sarampión, varicela y rubiola. De hecho, son las que se ponen en el sistema de salud. La inactiva, bueno, tienen menos efectos secundarios y sirven básicamente para virus o bacterias. ¿Cómo se utiliza? Bueno, se selecciona la bacteria o el virus, se inactiva con calor o químicos, se produce la vacuna, se inyecta al patógeno inactivo y se obtiene lo que es una respuesta inmunológica. Y bueno, aquí podemos obtener así podemos obtener vacunas como la de hepatitis A y la rabia. Y la subunitaria conjugada, se utiliza lo que es una proteína o carbohidrato aislado y se selecciona la bacteria o virus entero, se aísla la parte del patógeno que produce la respuesta inmunológica o protectora, parte del patógeno se une o se crea una vacuna recombinante y se inyecta la vacuna y se obtiene respuesta inmunológica. Y aquí el tipo de vacunas a las que se han desarrollado de esta manera, bueno, es de la hepatitis B, la tosferina y la neumocóxica. Para elaborar una vacuna se deben seguir tres pasos fundamentales: la producción del antígeno, la formación del antígeno y el envasado del antígeno. En la producción del antígeno se va a cosechar e inactivar la bacteria o el virus, lo cual se hace por medio de un colectado, es decir, se extraen muestras para el control de calidad, aprobando la potencia, esterilidad e inactivación del antígeno. Para su formulación se puede llegar a combinar diferentes tipos de antígenos. Esto ayuda la estimulación de respuestas inmunes contra distintas enfermedades. Dentro de la formulación también se realiza el proceso de adyuvado, que es cuando se mezclan los antígenos con los adyuvantes, aunque en algunos casos se agregan inmunoestimuladores y preservantes. Y finalmente se lleva a cabo el envasado de las vacunas, donde se emplean máquinas automatizadas de fraccionamiento y asépticas. Eso quiere decir estériles. Estas máquinas fraccionan la vacuna en envases de monodosis y multidosis para después procesarlas a cámaras de frío hasta que se obtenga la aprobación de los controles de calidad. Y bueno, como actividad de cierre, estos solamente son algunos ejemplos de cómo la biotecnología nos ha servido en la mejora de nuestra salud. Bueno, como actividad de cierre, ustedes van a investigar al menos 5 enfermedades de las que se presenten actualmente. Puede ser la diabetes, puede ser
la hipertensión, la obesidad o cualquiera que ustedes les llame la atención. Cómo esas enfermedades, 5 de estas, cómo se han beneficiado usando la biotecnología. Y van a explicar cómo ha sucedido, cuándo, utilizando qué, o sea, toda la explicación de cómo la biotecnología ha ayudado a curar lo que son estas enfermedades. Y bueno, esto es todo por esta actividad. Acuérdense que estas actividades la tienen que desarrollar en su portafolio de evidencias porque es parte de su evaluación. Nos vemos, chavos.